Vamos a hablar ahora sobre mintérminos y maxtérminos. La definición de mintérminos nos dice que un mintérmino es igual al producto de las variables de entrada que nos dé un 1 a la salida. En ese sentido, ¿cuántos unos tenemos en esta tabla de verdad? Hay 4. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar las variables de entrada que aparecen aquí, que nos den un 1 a la salida. En ese sentido estaríamos multiplicando A por B por C. 0 por 0 nos da 0. Entonces lo que tendríamos que hacer es multiplicar A negada por B negada por C. Al negar las variables de entrada, que originalmente son 0, estas se volverán 1. Entonces A negada por B negada por C, que ya es 1, esto sería igual a 1, es igual al valor de la salida. En el siguiente 1 que tenemos a la salida, tendríamos que hacer lo mismo, el producto de las variables de entrada que nos den 1. Tendríamos que negar A y tendríamos que negar C. Entonces sería A negada por B por C negada. Y eso sí nos daría el 1 que tenemos acá. En el otro 1, lo que hace falta negar es B, para que tengamos un 1 a la salida. Sería A por B negada por C. Y eso nos da el 1 efectivamente. Al último no hay nada que negar, puesto que ya es 1 por 1 por 1. Entonces es directamente A por B por C igual a 1. Eso es lo que tenemos que hacer para obtener los mintérminos. Recordemos que tenemos que utilizar los unos que hay a la salida. Solamente ellos. Los ceros no los ocupamos para crear mintérminos. Una vez que tenemos todos nuestros mintérminos, lo que hay que hacer es sumarlos. Entonces ya tengo todos mis mintérminos. La expresión final de la salida la voy a poner aquí. Sería S igual a A negada por B negada por C más A negada por B por C negada más A por B por C por B negada es aquí, más A por B por C. Que son los 4 términos que obtuvimos. Esa es mi salida. Esa salida se le conoce como suma de productos. Porque estoy sumando todos los productos que obtuve, ¿no? Todos los términos producto que estoy obteniendo. Esto nos daría al final una compuerta OR. Estaría poniendo esto sumado con esto, sumado con esto y con esto. Tendría una compuerta OR a la salida de 4 entradas. De esta manera, como tengo una compuerta OR, esta forma se le llama primera forma normal. Entonces, es así como la podemos llamar, suma de productos, primera forma normal o forma normal disyuntiva, puesto que la compuerta que existe al final será una OR o una disyunción. Es así como obtenemos los mintérminos. Ahora pasemos a la obtención de los maxtérminos para obtener esta misma función, pero ahora como producto de sumas, que será lo mismo. La salida del circuito tendrá otros elementos, pero su funcionamiento será igual. Aquí ya tenemos esto. Ahora vamos a borrar
intervalo para obtener los max términos. La definición de max términos nos dice que cuando tengamos un 0 a la salida, la suma de sus variables de entrada debe darnos 0. Porque tenemos un 0 a la salida, entonces la suma de estas variables de entrada debe darnos ceros. A más B más C, contrastante con el producto de las variables de entrada. En el caso de los min términos, ahora es la suma de las variables de entrada debe darnos 0. Aquí si tenemos 0 más 0 más 0, pues es igual a 0. Entonces aquí no hay ningún problema. A más B más C. Ahora estoy sumando. ¿Dónde tenemos otro 0? Hasta acá. Aquí si yo empiezo a sumar sería 0 más 1, que sería 1. Y en lógica sería 0 más 1 sería siempre 1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sería negar B y C para que se vuelvan 0. Entonces sería A más B negada más C negada. Ahora sí, como ya las negué, es 0 más B negada, que es 0, más C negada, que es 0. Tenemos la salida de 0. En el siguiente, lo que hay que negar es A, porque es 1. Al negarla se vuelve 0. Entonces tendríamos A negada más B más C. Estas ya son 0, no hay que hacerles nada. A la otra, el otro 0 que está acá, hay que negar A y B. A negada más B negada más C. Esa ya es 0. Solamente hay 4 ceros. Trabajamos sobre de los ceros, en el caso de los max términos. El caso pasado eran min términos. Entonces, ya que tengo todo este conjunto, lo que tengo que hacer es hacer un producto con ellos. O sea, multiplicarlos. En el caso pasado era sumarlos. Ahora mi salida va a ser igual a A más B más C por A más B negada más C negada por A negada más B más C por A negada más B más C. En este caso cometimos un error. Esta hay que negarla, porque aquí aparece un 1. Noten ese detalle que se nos pasó. Aquí hay un 1, siempre que aparezca un 1 y tengamos que obtener un 0, entonces hay que negarlo. Aquí ya está la expresión correcta. Y entonces a esto le vamos a llamar producto de sumas, porque cada término sumando lo vamos a multiplicar. Ese es un producto de sumas. Y es la otra forma de expresar nuestras funciones. Entonces lo ponemos acá. Eso es producto de sumas. O segunda forma normal. Perdón. Forma normal conjuntiva. Porque ahora, al final del circuito, lo que vamos a tener es una compuerta AND. En este caso, de 4 entradas. Sería lo que haya atrás va a llegar a una compuerta AND o a varias de 2 entradas. Pero ese es el caso para esta tabla de verdad. Contrástenlo
con la definición de min términos. Siempre que querramos tratar con min términos, vamos a trabajar sobre de los unos. Si vamos a tratar con max términos, utilicemos los ceros. ¿Qué es mejor, utilizar min términos o max términos? Todo es cuestión de conveniencia. En este caso me daba casi lo mismo o lo mismo utilizar min términos o max términos, puesto que hay la misma cantidad de unos que de ceros. Si hay más ceros que unos, pues conviene utilizar min términos. Si hay pocos ceros, puedo utilizar max términos. Por convención o por comodidad, generalmente tendemos a utilizar los min términos, pero esa es también cuestión de gusto. En este caso, la regla es seguir más o menos qué cantidad de unos o de ceros hay en la tabla de verdad y procedemos. Otra cosa es lo que se pide en los ejercicios, pero más allá de ello, la forma de tratarlos es así. Entonces, aquí ya tenemos las definiciones correspondientes. Ya nada más queda siempre recordar cuándo se utilizan los unos y cuándo se utilizan los ceros.